presente trabajo audiovisual pretende dar a conocer las realidades educativas en el panorama del desarrollo, en el contexto nacional y local. Para eso intentará dar respuestas a 4 interrogantes. ¿Cuáles son las relaciones que encuentran entre el sistema educativo colombiano y el desarrollo? Las relaciones principales que encontramos es que un país debe invertir en ciencia, en educación y en tecnología para que pueda haber un desarrollo. En el nuestro se ha encontrado que desde hace 20 años tiene la misma inversión en educación, que corresponde al 4.5% del PIB, y se ha notado una disminución en la inversión en ciencia, lo cual quiere decir que no hay un desarrollo acorde a la sociedad que nosotros queremos, por lo cual se requiere que haya una transformación educativa y curricular donde los maestros y los estudiantes aprendan para la vida, donde haya un acceso a la educación superior para todas las personas que se gradúan, que no sea restringido solo para unos cuantos. Las realidades educativas no corresponden con las deseadas, porque la inversión en educación inicial es muy poca. Solo hay un grado de preescolar, mientras que en lo privado hay al menos 2 grados. Las políticas educativas no son continuas, porque un gobierno se desliga del anterior sin evaluar las políticas o los programas que el anterior había implementado, creando unas nuevas sin evaluarlas. El dinero para los servicios educativos queda destinado principalmente a los contratistas, quedando poca para la implementación de los servicios educativos. Las condiciones económicas desiguales hacen que no todos los niños y jóvenes puedan acceder a la educación. Incluso algunos empiezan a trabajar para ayudar a la economía familiar, para contribuir a la economía familiar. Aunque la educación rural ofrezca oportunidades a preescolar, básica y media, estas tienden a ser limitadas y en ciertos sectores nulas. Todo esto debido, en primer lugar, a lo complejo que siempre ha sido la educación rural en Colombia, y segundo, al conflicto armado que aún está latente en estas zonas del norte antioqueño donde estamos ubicadas. Finalmente, la sociedad colombiana continúa con un alto nivel de desigualdad social, una brecha amplia entre la educación pública y privada, entre la educación rural y la urbana, y más aún en cuanto al acceso a la educación superior. ¿Cuáles procesos educativos permiten transformar las realidades planteadas frente a la problemática de la educación? Pues considero que la problemática de la educación merece una solución estructural, no es algo que involucre simplemente a las instituciones educativas y que lo podamos desarrollar solo con un proceso educativo, sino que se tiene que involucrar desde los niveles más altos del Estado hasta las instituciones educativas como tal. En ese orden de ideas, considero que lo primero que se debería establecer de manera oficial es una política educativa clara, pero que además permita una durabilidad y que permita también, primero, el análisis de las problemáticas concretas en cada contexto para tener así un buen referente desde el cual se puede empezar a hacer la proyección y la ejecución de una política clara, y que esa política debe ser evaluada constantemente para ver si los resultados están siendo acordes a las necesidades que se plantean. Ahora, lo que sucede actualmente es que, por ejemplo, tenemos una política que es el Plan Decenal de Educación, pero esta política no es un plan, una política clara, sino que se ha convertido es más en una política de gobierno, donde cada gobierno llega y establece unas prioridades de acuerdo a sus propias necesidades, más no a las necesidades del contexto. Considero que las instituciones educativas nos estamos quedando un poco solas frente a qué podemos hacer frente a estas problemáticas. Y de ahí viene entonces la segunda pregunta, que es las instituciones educativas como tal, ¿qué podemos hacer frente a esas problemáticas? Pues yo pienso que inicialmente lo que se debía hacer va acorde con la primera respuesta, ¿cierto? Primero el plan, la política educativa clara, y lo que nos competiría a nosotros como instituciones educativas sería hacer un proceso de sensibilización en la sociedad, porque dentro de las problemáticas que se mencionan,
vemos que la educación en este momento no es una prioridad para los estudiantes y para la sociedad como tal. Entonces, volver a poner a la educación, al educarnos, en un nivel preponderante dentro de los proyectos de vida de las sociedades, de los estudiantes, para de esa manera poder transformar las sociedades. Las instituciones educativas tienen que comprometerse con la problemática social del medio en el que viven los estudiantes y no ocuparse solo de brindar una educación teórica. Esto significa prácticamente preparar para la vida más que para la academia. Es conveniente explicar todos los acontecimientos que se mencionan en el texto para que los alumnos se ubiquen en la sociedad en la que viven. Hay que prepararlos para entender sobre todo la enorme información que reciben en los medios, procurar que conozcan las dificultades de otros lugares diferentes a su medio. Todo esto orientado a la vida futura, cuando ellos formen parte activa de esa sociedad en la que se desenvuelven. No sabemos a dónde van a llegar nuestros alumnos y entonces ellos pueden también así contribuir precisamente a mejorar la sociedad. Ahora bien, vamos a dar nuestro aporte sobre qué procesos educativos permiten dar respuesta a la transformación de esas realidades y qué podemos hacer en el marco de las instituciones educativas para transformar socialmente esas realidades que son complejas. A manera de conclusión, podemos decir que toda la responsabilidad de la crisis social que estamos viviendo recae sobre los docentes y sobre las instituciones educativas, sin darnos cuenta que la solución es estructural y está en la cabeza del Estado, que si el Estado hace lo propio, invierte en ciencia, educación y tecnología, las instituciones educativas y los docentes pueden ayudar a superar estas crisis. Otra de las cosas es que se requiere una reforma curricular latente, urgente, donde se priorice en el ser y en la convivencia y no en la educación teórica como se ha venido haciendo hasta el momento, donde se ve que la inversión es poca y que los resultados no son buenos tanto en pruebas nacionales como en internacionales. Muchas gracias.